Hola creadores, bienvenidos. Soy Daisy. Estoy muy emocionada porque en el video de hoy vamos a descubrir todo sobre la nueva máquina cortadora Locliq iCraft. Una herramienta versátil con un diseño moderno y elegante. Te voy a mostrar rápidamente lo que viene en la caja. Exploraremos su increíble diseño y lo mejor de todo, aprenderemos cómo funciona mientras creamos varios proyectos paso a paso para que veas todo lo que puedes crear con ella. Si estás listo para llevar tu creatividad al siguiente nivel, quédate conmigo hasta el final. Y vamos a comenzar a desempacarla para que veas rápidamente lo que viene adentro. Vamos a ver. Viene con una almohadilla de corte nueva y una hoja de vinil textil termoadhesivo para comenzar a crear proyectos. Hoy trae otras 2 hojas de vinil textil termoadhesivo extras. Estas no estaban descritas en la caja, vienen como un regalo extra. También estas creo que son cartulina imprimible. Tampoco estaban en la caja, son regalo extra. Y acá está el manual de instrucciones. Viene con el manual completo y también una guía rápida. También trae su cable USB para conectarlo a la computadora. Y acá tenemos la máquina. Viene bien envuelta, protegida. La voy a sacar y estoy segura que abajo trae más herramientas. Y en efectivo, ahí hay más herramientas. Vamos a ver qué más viene ahí antes de desempaquetar la máquina por completo. Acá está el cable de conexión a la electricidad. Este es una pluma con 2 puntas, una fina y una gruesa. Este es un depilador. Y esta es una cajita para colocar herramientas. Esta se le pone a un lado de la máquina. Y en esta cajita vienen 2 cabezales y 2 agujas de punta fina. Un cabezal es para poner las agujas de punta fina y el otro es para colocar la pluma y también la herramienta de doblez o el scoring stylus. Mientras desempacamos la Locliq iCraft, déjenme contarles por qué esta máquina es tan revolucionaria y por qué me encanta. Ofrece un corte de precisión en una amplia variedad de materiales, incluyendo papel de transferencia térmica o iron-on, vinilo permanente, papel, cartulina, cuero, etc. Lo que la hace ideal para proyectos DIY, regalos personalizados y manualidades de todo tipo. Mira su diseño, es moderno, compacto y súper elegante. Perfecto para cualquier espacio de trabajo creativo. Lo que realmente destaca es su capacidad de trazado preciso, permitiendo trabajar con patrones intricados e incluso el texto más pequeño con una precisión de menos de 0.5 milímetros. Además, con acceso a más de 18,000 diseños gratuitos y más de 30 fuentes en Locliq Workshop. Ahorrarás en costos mientras exploras infinitas posibilidades creativas. La iCraft también es increíblemente fácil de usar, perfecta para principiantes y cuenta con un diseño ultra silencioso para que puedas trabajar sin molestar a nadie. Para completar, está disponible en varios colores para que puedas combinarla perfectamente con la decoración de tu estudio o tu hogar. Esta máquina realmente combina innovación, eficiencia y estilo en un solo paquete increíble. Con esta máquina también podemos cortar materiales inteligentes y sin la necesidad de la almohadilla. También podemos cortar ilimitado. Por ejemplo, podríamos cortar material de 12 pulgadas de ancho
por un largo ilimitado. Voy a conectar la máquina a la electricidad y a la computadora. Este es el cable USB con el que la vamos a conectar a la computadora. Ahora la vamos a conectar a la electricidad. Bueno, ahora la vamos a encender. Ahora que ya conecté la máquina a la computadora, voy a pasar a trabajar con los diseños. Pero antes de comenzar con estos increíbles proyectos, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, a que le des like al video y también a apretar la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis videos nuevos. Y voy a trabajar con los diseños utilizando el programa de Loclick Idea Studio. Si aún no lo tienes, te invito a que lo descargues de la página oficial de Loclick. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace. Te voy a mostrar rápidamente a cómo trabajar con los diseños para poder ser cortados en diferentes tipos de materiales. Y voy a comenzar por cortar vinil textil termoadhesivo. Pero primero te voy a mostrar a cómo insertar una imagen. Hay dos formas en las que tú podrías insertar imágenes. Una es insertando las imágenes desde la galería de Loclick. Te vienes acá donde dice librería. Y acá tú vas a tener acceso a una gran variedad de imágenes gratuitas listas para ser cortadas. Por ejemplo, acá tenemos para Thanksgiving, Christmas, en fin, para toda ocasión. Hay más de 12,000 diseños gratis acá que tú podrías utilizar y no tienes que pagar por ellos. Acá tenemos una plantilla para una caja, para personalizar playeras, cojines, etc. Desplázate hasta abajo hasta encontrar la deseada. Cuando ya hayas encontrado la imagen que vas a utilizar, la seleccionas y la agregas al Canvas. Y luego presionas acá en el Canvas para irnos de regreso al Canvas. Acá tú lo puedes cambiar el tamaño utilizando los cuadritos alrededor, o también tú podrías poner las medidas deseadas acá en la barra de tamaños, acá arriba. Digamos que la quieres hacer de 10 de ancho, 10 pulgadas de ancho, simplemente acá inserta esos parámetros. Esta es utilizando imágenes de la galería de Loclick Idea Studio. Ahora, la otra forma es utilizar imágenes que tú tienes en tu computadora. Presionas acá donde dice subir o upload, seleccionas la imagen o el diseño que deseas utilizar y lo abres. Ese diseño está en formato SVG. Lo encontré en línea. Si te gustaría utilizarlo, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Este está en 2 capas y lo voy a cortar para personalizar una playera de Navidad, color rojo. Por eso he escogido estos colores, para que resalten el color rojo. Ahora lo primero que voy a hacer es cambiarle el tamaño. Me vengo acá a la barra de tamaño y le vamos a cambiar las medidas a 10 pulgadas de ancho. Aquí lo tenemos ya. Luego vamos a proceder a hacer el corte. Seleccionamos el diseño y nos venimos acá donde dice Make o hacerlo. Ahora lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra nueva máquina. Asegurémonos de encender la máquina. Luego acá vamos a presionar a donde dice conectar dispositivo. Por primera vez te recomiendo que la conectes vía USB. Conéctala a la computadora y luego acá presionas buscar. Y acá te va a aparecer. Luego presionas conectar. Luego presiona acá completar conexión. Ya la máquina está conectada. Ahora vamos a proseguir con los parámetros de corte. Luego acá vamos a presionar a donde dice
Cut o corte. Luego en modo vamos a seleccionar corte estándar o estándar cut. Luego acá vamos a seleccionar la almohadilla de 12 por 12. Si estás utilizando la de 12 por 24, seleccionemos esa. Ahora, eso es si estamos utilizando la almohadilla de corte. Si estamos utilizando los materiales inteligentes o los Smart Materials, vamos a seleccionar Smart Materials acá en tipo. Y por ejemplo, ahorita acá nos está dando una área de 13 por 18, pero nosotros acá le podemos ir incrementando. Puede ser de 24, de 30, 50, 100. Bueno, eso es ilimitado para hacer cortes inteligentes súper largos. Mira. Eso es otra gran ventaja de esta nueva máquina, que podemos hacer cortes súper largos. Pero en este caso voy a estar utilizando la almohadilla de corte y voy a seleccionar 12 por 12. Voy a acomodar el diseño acá en la esquina superior izquierda de la almohadilla para no desperdiciar material y para que no nos cueste alinearlo. Acá hay dos grupos, dos capas. Voy a seleccionar el primer grupo y luego me vengo acá a seleccionar el material que vamos a cortar. En este caso va a ser vinil textil termoadhesivo. Voy a presionar el primero que dice vinil de transferencia de calor puro o Pure Heat Transfer Vinyl. Ahora, algo muy importante cuando estemos cortando vinil textil termoadhesivo. Tenemos que presionar acá donde dice espejo. Tenemos que poner todas las capas en modo espejo. Ahora vamos a presionar acá donde dice agregar a tarea. Y ya lo tenemos acá listo para cortarlo, pero voy a cerrarlo y voy a seleccionar ahora el siguiente grupo y voy a deseleccionar el primero. Esto lo hacemos en caso que vayamos a cortar materiales diferentes. Digamos que vamos a cortar vinil textil regular y la otra capa en vinil con brillo. Ahora, si solo vamos a cortar en un solo tipo, seleccionamos todas las capas y luego seleccionamos todos los grupos. Luego vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. En este caso voy a seleccionar vinil textil termoadhesivo puro. Vamos a presionar modo espejo también y agregar a tarea. Acá tenemos ya las dos tareas a cortar. Bueno, y voy a pasar a preparar el vinil en la almohadilla de corte. Voy a personalizar una playera color rojo con motivo de Navidad. Y voy a estar cortando estas capas de vinil textil termoadhesivo. Una de estas es la muestra que venía con la máquina. Y para eso voy a utilizar la almohadilla color verde. También esta venía con la máquina. Vamos a colocar el vinil con el diseño hacia abajo y el lado color blanco mate hacia arriba. Asegurémonos que quede bien pegado y bien alineado. Ahora vamos a colocarlo en la máquina. Esta máquina es súper silenciosa a la hora de cortar y también es súper rápida. Ahorita lo tengo en acelerado, pero ahorita lo voy a poner en tiempo normal para que tú veas y también para que tú puedas escuchar el ruido. Y te vas a dar cuenta que no es tan ruidosa comparada con la de la competencia. Y ya casi termina con el corte. De esta misma forma vamos a cortar la siguiente capa. Luego vamos a depilarlos utilizando un gancho depilador de vinil. Ese también venía junto con la máquina. Voy a depilar todas las capas y luego voy a proceder a hacer el prensado
utilizando mi prensa automática de la marca HTV Rond. Esta máquina es de 15 por 15 pulgadas. Y acá tengo ya los diseños depilados, listos para ser prensados en la playera. Antes de colocar el diseño, voy a prensar la playera por 10 segundos para remover las arrugas. Después que haya prensado por 10 segundos, voy a limpiar la superficie utilizando un rodillo removedor de pelusa. Luego voy a colocar una regla para playeras para poder alinear el diseño. Generalmente pongo el diseño 4 dedos abajo del cuello, pero este diseño es grande, así es que decidí ponerlo un poquito más arriba. Ahora voy a colocar una hoja de teflón encima y lo voy a prensar a 325 grados Fahrenheit por 30 segundos. Y le voy a poner 70 libras de presión. Ya está. Lo he dejado enfriar un poco antes de remover la película transparente. Luego vamos a prensar la siguiente capa. Voy a alinear la capa encima del diseño que ya prensamos. Y si queda diseño por fuera, vamos a colocar la película transparente que removimos al principio. Luego voy a colocar nuevamente la hoja de teflón y voy a prensar a la misma temperatura, tiempo y presión. Y ya está. Voy a dejar enfriar un momento y luego voy a retirar la película transparente. Me gusta cómo ha quedado el diseño, pero me hubiese gustado que quedara más definido alrededor de los árboles color celeste. Creo que voy a cortar un borde delgado y se lo voy a prensar. Y aquí lo tengo ya. Mira, solo es un borde delgadito que le voy a poner alrededor de los árboles cortados con vinil con diseño. Y hace una gran diferencia. Le define muy bien los arbolitos navideños. Y lo vamos a prensar siempre a la misma temperatura, tiempo y presión. Pero vamos a colocar la película transparente que removimos al principio. Esto para que no se dañe lo que ya está prensado. Y acá la tenemos lista ya, con todas las capas prensadas. Vamos a ver cómo se ve ya el diseño. Está muy bonito. La playera o camiseta ha quedado hermosa, perfecta para uso diario en estas festividades o incluso la puedes utilizar para pijamas. ¿Y qué te parece el primer proyecto? Mira qué hermoso quedó. Y utilizamos la hoja de vinil textil termoadhesivo que venía en la caja. Mira qué bonito. Una camiseta o playera lista para estas festividades. Y esta creo que va a ser para mí. Me encanta el diseño. Esta es la que acabo de crear, pero antes de esta personalicé esta otra playera que quedó muy bonita, también es para Navidad. Acá corté vinil textil con brillo. Mira qué bonita quedó. Sencilla, es una playera blanca, pero ya con el personalizado se ve muy bonita. Esa, y también personalicé este bolso tote que puede servir para un regalo navideño. Mira qué bonita. También este es vinil textil termoadhesivo con brillo, cortado también con la máquina Locklick iCraft. Ahora que ya te mostré a cómo cortar vinil textil termoadhesivo con la nueva máquina Locklick iCraft, vamos a pasar al siguiente proyecto. Y acá tengo el diseño que voy a utilizar para personalizar una esfera navideña muy bonita. Este diseño va a ser cortado en vinil permanente. Le voy a cambiar el tamaño. La medida para personalizar esta esfera navideña va a ser de 3 pulgadas de ancho. Y acá lo tenemos. Este no lo tenemos que poner en modo espejo. Nos vamos a hacerlo. Lo voy a colocar acá en la esquinita. Acá en modo voy a seleccionar corte estándar. Voy a dejar acá
la almohadilla de corte de 12 por 12. Voy a seleccionar el grupo o la capa. Luego en tipo voy a seleccionar el material que voy a cortar. Acá voy a seleccionar permanente y voy a seleccionar vinilo permanente mate. Agregar a tarea. Ahora vamos a presionar Start o comenzar y nos vamos a la máquina a hacer el corte. El vinil permanente lo vamos a colocar con el lado del papel a la almohadilla y el lado del color o diseño hacia arriba. Y ya está el corte. Vamos a pasar a depilarlo. Para hacer la transferencia de diseños de vinil permanente, vamos a necesitar cinta de transferencia. Voy a cortar solamente un pedazo pequeño, a modo que quepa este diseño. Abajo en la descripción de este video te voy a enlazar todos los productos utilizados para este tutorial. Ahora, como la superficie en que vamos a colocar este diseño no es plana, le voy a recortar alrededor del diseño, muy pegadito al diseño. Ahora, si la superficie es plana, no necesitas hacer este recorte. Ahora le voy a remover el papel de atrás y lo vamos a colocar en la esfera navideña. Voy a tratar de pegar el centro del diseño primero y luego me voy a ir hacia los extremos. Y para facilitar colocar el diseño, le voy a ir recortando con tijeras, pero en el área transparente nada más. También si tiene diseños pequeños como este, que tiene estas estrellitas, las podríamos recortar y pegarlas individualmente. Y acá tenemos ya nuestra esfera navideña personalizada. Adentro le puse rueditas de styrofoam para darle un efecto como de nieve. Ahora, si te quedaron burbujitas, puedes removérselas con la yema de los dedos. Estas esferas personalizadas son perfectas para regalo. Ahora voy a pasar al siguiente proyecto y ese va a ser cortes en cartulina. Te voy a mostrar a cómo elaborar esta cajita de cartulina. Nos vamos de nuevo al programa de Loclick Idea Studio y vamos a insertar la plantilla. Abramos el folder en donde tenemos el diseño y lo abrimos. Y así de fácil ya tenemos acá la plantilla en el canvas de Loclick Idea Studio. Si te gustaría utilizar esta plantilla, te invito a que la descargues de mi blog. Esta es una plantilla para elaborar una caja para adornos navideños. Eliminemos el texto y nos quedamos simplemente con las plantillas. Estas plantillas ya vienen con sus líneas de doblez. No se ven, pero ahí están. Seleccionemos y vamos a hacerla. En lo personal se me hace más fácil seleccionar uno por uno. Voy a seleccionar el primero y Make It. Luego lo vamos a acomodar en la esquina superior izquierda para poder acomodar bien el material en la almohadilla. Luego acá vamos a presionar corte y vamos a seleccionar corte estándar y acá nos van a salir dos grupos. El grupo gris es la plantilla principal y el grupo negro es el grupo de doblez, por lo que vamos a ponerle diferentes parámetros. Primeramente vamos a seleccionar el grupo del doblez. Luego acá vamos a presionar a donde dice Score. Luego vamos a volver a seleccionar el grupo y acá en los parámetros de material vamos a seleccionar cartulina de 180. Esta es una cartulina un poco gruesa. Luego vamos a agregar a tarea. Ya tenemos acá la capa con los dobleces. Ahora cerramos esta ventana. Ahora vamos a seleccionar corte. Acá vamos a seleccionar corte estándar. Volvemos a seleccionar el grupo, que es el grupo gris de corte. Y luego acá en los parámetros vamos a seleccionar cartulina de 180 gramos.
o del gramaje que ustedes estén cortando. Luego vamos a agregar a tarea. Y acá tenemos ya las dos tareas. La tarea de score o de hacer los dobleces y la tarea del corte. Yo te recomiendo hacer los dobleces primero. Así es de que nos vamos a la máquina y vamos a hacer este corte. Vamos a hacer primero los dobleces. Y para eso vamos a tener que colocar la herramienta de doblez o el scoring stylus. Esta cartulina es un poco gruesa, por lo que voy a utilizar la almohadilla color morado, la Strong Grip o agarre fuerte. Como vamos a hacer los dobleces primero, vamos a colocar la herramienta de doblez o la Scoring Stylus. Para eso vamos a necesitar el cabezal de plumas color negro que viene con la máquina. Presiona comenzar en el programa y ya va a comenzar a hacer los dobleces. Cuando se elaboran cajas es recomendable hacer los dobleces antes del corte. Ahora que ya terminamos con los dobleces, vamos a volver a colocar la navaja de punta fina. Regresa al programa y presiona comenzar en la capa de corte. Y aquí tenemos ya la primera capa para elaborar la caja. De esta misma forma vamos a hacer el siguiente corte. Ya que tengamos las plantillas cortadas y con sus dobleces, vamos a comenzar a ensamblar la cajita. Te voy a mostrar rápidamente. Para eso vamos a necesitar una pistola de pega caliente. Y vamos a comenzar por hacer los dobleces, siguiendo la guía de los dobleces que hizo la máquina. Ya que hayamos terminado con los dobleces, vamos a proceder a ensamblarla utilizando una pistola de pega caliente. Y no necesitamos poner bastante pega caliente, con un poquito y es suficiente. Ahora vamos a colocar la última pieza al fondo de la cajita y eso es para acomodar la esfera navideña. Y la podrías dejar así o la podrías decorar un poco más. Yo le voy a poner un moño cortado con cartulina con brillo y también con diseño. Y de esta forma te muestro cómo cortar cartulina con brillo utilizando la nueva Loclick iCraft. Y acá tengo la plantilla para cortar el moño. Esta plantilla también la puedes descargar de mi blog, es gratuita. Ahora, este con color lo voy a cortar con cartulina con diseño y este de acá con cartulina con brillo. Lo seleccionamos, nos vamos a hacerlo. Lo vamos a acomodar siempre en la esquina superior izquierda. Luego acá vamos a seleccionar corte en modo corte estándar. Vamos a seleccionar el grupo color blanco, ya que ese va a ser el grupo que vamos a cortar con cartulina con brillo. Y cuando lo tengamos seleccionado, ya que son dos diferentes tipos de materiales, los vamos a separar un poco. Este lo voy a poner abajo de la línea del número 5 y este lo voy a dejar en la esquina. A la hora de cortar voy a colocar la cartulina con diseño acá arriba y la cartulina con brillo de la línea número 5 hacia abajo. Acá en materiales, ya que vamos a cortar cartulina con brillo, vamos a seleccionar papel y luego vamos a buscar cartulina con brillo. Creo que está hasta abajo. Aquí está. Cartulina con brillo de 300. Luego vamos a agregarlo a tarea. Luego lo cerramos y luego vamos a seleccionar el otro grupo. Ese lo vamos a cortar con cartulina con diseño. Los parámetros van a ser diferentes. Le voy a poner papel y a ese le voy a seleccionar cartulina de 180 gramos. Agregar a tarea. Voy a presionar Start o Comenzar en la capa que vamos a cortar con cartulina con brillo. Ahora que ya cortó la cartulina con brillo, nos regresamos a la computadora y vamos a presionar Start o Comenzar en la capa restante. Y ya están los cortes, súper rápido. Y hizo unos cortes muy definidos. Como ves,
La cartulina con brillo quedó muy bien. Ahora rápidamente voy a pasar a ensamblar el moño para ponérselo a la cajita. Para ensamblarlo vamos a necesitar una pistola de pega caliente. Si te gustaría elaborar este proyecto, te invito a que descargues las plantillas de mi blog. Te los voy a enlazar abajo en la descripción de este video. Mira qué hermoso quedó el moño. Ahora lo vamos a utilizar para decorar la cajita con el adorno o esfera navideña. Va a quedar muy hermoso. Esta cajita es perfecta para un regalo especial navideño. Y me encantan los colores que utilicé. Mira qué hermosa quedó la esfera navideña personalizada con su cajita y su moño. Mira. Y ahora ya aprendiste a cómo crear este proyecto navideño. Ahora que ya terminamos con todos estos proyectos, vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a aplicar foil a una tarjeta navideña. Acá tengo ya el diseño. La seleccionamos. Este es el diseño que va a ser en foil. Esta línea roja es la línea de doblez. Y pues obviamente la área gris es donde va a ser el corte. Seleccionamos todas las capas, nos vamos a hacerlo. La voy a seleccionar y la voy a colocar en la esquina superior izquierda. Aquí hay tres tipos de actividades. Va a ser el doblez, el corte y va a aplicar el foil. En este caso que vamos a hacer una tarjeta, yo en lo personal hago el doblez primero, luego el corte y por último aplico el foil. ¿Por qué hago eso? Lo hago por último porque de esta forma ya he hecho el corte y el doblez y yo puedo acá alinear el foil en la cartulina. En un momento te muestro. Bueno, vamos a comenzar con el doblez. Vamos a presionar acá donde dice score o doblez y vamos a seleccionar la capa roja que es la de doblez. Ahora en tipo de material vamos a seleccionar cartulina de 230. Voy a utilizar una cartulina súper gruesa color negro. Agregar a actividad. Y aquí lo tenemos. Ahora voy a cerrar la ventana. Luego acá voy a seleccionar corte. Luego corte estándar. Y voy a seleccionar el grupo que es de corte. Luego en tipo de material pues vamos a seleccionar papel y cartulina. Y luego cartulina de 230 gramos. Porque es un poco gruesa. Luego agregar a actividad. Ya tenemos dos actividades agregadas ahí. Luego vamos a agregar la actividad del foil. Vamos a presionar acá donde dice foil. Luego vamos a seleccionar acá el grosor. Yo le voy a poner grueso. Vamos a seleccionar la capa para foil, que es donde están las letras del texto. El material, foil con cartulina de 230 y agregar a actividad. Ahora, como te mencioné al principio, vamos a hacer primero el doblez. Presionamos acá Start y nos vamos a la máquina a hacer el doblez. Ya que terminemos de hacer el doblez, vamos a volver a regresar acá y presionar Start en el corte y por último vamos a agregar el foil. Ya coloqué la cartulina en la almohadilla de corte. Voy a utilizar cartulina gruesa de 230 gramos. Color negro. Primero voy a colocar la herramienta de doblez o la Scoring Stylus para hacer el doblez. Ahora nos toca hacer el corte. Vamos a colocar la navaja de punta fina y va a hacer el corte. Creo que le va a dar 3 pasadas porque es cartulina gruesa. Luego que haya terminado con el corte, vamos a colocar la herramienta para aplicar foil. Y este es el kit para aplicar foil de Loclick. Viene completo para comenzar a aplicar foil. Trae su tape, hojas con foil de diferentes colores, 3 puntas de diferente grosor y su cabezal. La punta que trae una línea es la delgada, la que trae 2 líneas es la mediana y la que trae 3 es la gruesa.
Para aplicarle el foil a la cartulina gruesa voy a utilizar la que tiene 3 líneas. Y voy a utilizar el foil color rojo para personalizar la tarjeta de Navidad. Y por esta razón me gusta hacer el doblez y el corte primero porque ahora ya sé dónde centrar el foil. Esta tarjeta es de 5x7 por lo que voy a tener que utilizar 2 hojas de foil ya que una no alcanza a cubrir el área que quiero personalizar. Bueno, vamos a colocar la herramienta de foil en la abrazadera. Voy a colocar las hojas de foil y las voy a asegurar con cinta adhesiva. La cinta adhesiva que viene con ella, ya que esa no va a dañar tu cartulina. Como te mencioné al principio, pues una no es suficiente. Voy a tener que colocar 2. A menos que hubiese hecho el diseño más pequeño. Ahora nos vamos a la computadora y vamos a presionar comenzar en la capa del diseño que vamos a personalizar con foil. Y ya está listo. Sí, se rompió un poquito en el área donde puse el tape en el centro para unir las 2 hojas, pero lo demás lo hizo muy bien. Vamos a quitar el foil para ver cómo se ve. Y aquí está la tarjeta ya con foil. Se ve muy bien, solo en el área donde le puse tape se ve un poco despintado, pero por lo demás quedó muy bonito. Creo que es mejor hacerlo en una sola pieza. Y así nos quedó la hermosa tarjeta personalizada con foil. Mira qué bonita. Ahora que ya te mostré a cómo agregar foil a cartulina, vamos a pasar al siguiente proyecto. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo agregar foil a cartulina o a elaborar tarjetas con foil utilizando la nueva máquina Loclick iCraft, voy a pasar al siguiente proyecto. Ahora te voy a mostrar a cómo cortar stickers. Acá tengo ya unos diseños listos para cortarlo, pero rápidamente te voy a mostrar cómo puedes diseñar un sticker acá en el programa de Loclick Idea Studio. Primeramente insertamos la imagen. Acá tengo esta imagen. Como ves, esta imagen no tiene fondo. Lo que vamos a hacer es agregarle fondo, así como estas. Bueno, esto es si tú quieres elaborar tu propio sticker utilizando algún diseño que tú ya tengas. Pero si tú ya tienes los diseños para stickers listos para cortarlos, simplemente los insertas y los cortas. Pero si tienes alguna imagen que quieres convertir en sticker así como esta, la insertas, luego la seleccionas y te vienes acá donde dice Offset y le vas a aplicar el Offset. Presiona en el círculo y lo desplazas hacia la derecha hasta crear el grosor deseado. Luego aplicar. Selecciona el diseño y lo pones a un lado. Como ves, el fondo tiene unos agujeros. Los vamos a cerrar. Selecciónalo y volvemos a irnos a Offset y le vuelves a agregar otro borde hasta que cierre esos círculos. Luego aplicar. Luego borras el que tiene los agujeros y ya dejas el que está cerrado y le cambias a color blanco. Luego puedes colocar la imagen acá encima. Seleccionas ambas capas. Luego te vienes acá arriba a alinear y alineas al centro horizontal y al centro vertical. Luego botón derecho y agrupar. Y aquí tienen ya tu sticker. Solo le puedes cambiar el tamaño a tu gusto. Voy a tratar de imprimir 12 en una hoja tamaño carta. Acá los tengo ya listos. Ahora voy a seleccionarlos todos y voy a presionar en hacerlo o make it. Luego acá en modo le vamos a poner imprimir y cortar. Los stickers están súper grandes para la hoja tamaño carta. Le voy a cambiar el tamaño a que quepa adentro del rectángulo. Van a ser pequeñitos, pero lo importante es que te voy a mostrar a cómo cortar los stickers con la nueva máquina Loclick iCraft.
Ahí tenemos ya los stickers y va a cortar 12 en una hoja tamaño carta. Ahora vamos a colocar el papel para sticker en la impresora y luego venimos acá a presionar comenzar a imprimir. Imprimir. Acá vamos a seleccionar el impresor que vamos a utilizar. Asegurémonos que esté en tamaño carta o el tamaño que estamos imprimiendo. Luego propiedades. Si vas a colocar el papel de sticker en el cassette o bandeja principal, selecciona bandeja principal. Si lo vas a colocar en la parte de atrás, selecciona bandeja de atrás. En media vamos a seleccionar papel fotográfico en calidad la mejor y color. Ok, ok e imprimir. Para este proceso voy a utilizar papel de sticker con brillo y para imprimirlos voy a utilizar mi impresor Canon Pixma Megatank a colores. Y acá está impreso ya. Ahora lo vamos a colocar en la almohadilla de corte, asegurándonos de ponerlo en la esquina superior izquierda. Luego lo vamos a colocar en la máquina de corte y nos vamos a ir de regreso a la computadora. Luego que hayamos impreso, vamos a seleccionar el grupo color blanco, el de arriba, y luego acá vamos a seleccionar el tipo de material que vamos a cortar. En este caso voy a cortar papel para sticker con brillo de 140 gramos. Lo agregamos a tarea y presionamos comenzar. Y acá nos está haciendo ya el corte de los stickers. Van a quedar muy bonitos. Perfectos para colocarlos en los regalos navideños. Y acá están listos. Y así es como cortamos los stickers utilizando la nueva máquina Loclick iCraft. De esta forma podemos crear una gran variedad de stickers para toda ocasión. Ahora ya sabes cómo crear stickers utilizando la nueva máquina Loclick iCraft. Como pudiste ver, el proceso fue muy fácil. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente y último proyecto. Y este es el diseño que voy a cortar en piel. Voy a hacer una etiqueta para viaje. Voy a colocar el texto a un lado y este es la plantilla que vamos a cortar en piel. Nos vamos a hacerla. La vamos a colocar en la esquina superior izquierda. Vamos a seleccionar corte, corte estándar. Luego vamos a seleccionar el grupo. Luego vamos a seleccionar el material. Vamos a seleccionar papel y más. Como acá no se ve la lista para cuero o piel, vamos a seleccionar Glitter Cardstock, cartulina con brillo, que es la más gruesa que está por acá. También podríamos seleccionar fieltro, pero voy a seleccionar cartulina con brillo. Ahora acá vamos a presionar personalizado y en vez de 6, en fuerza le vamos a poner 8. 8 de fuerza. Y en velocidad le vamos a poner 4, menos velocidad. En pasada le vamos a dejar 4 y agregar a tarea. Voy a colocar el material en la almohadilla de corte color morado, que es la más fuerte. Ahora, al colocarlo a la máquina, tenemos que colocar los anillos en los extremos. 2 al extremo derecho y 2 al extremo izquierdo. Luego nos vamos a la computadora y presionamos comenzar. Me va a dar 4 pasadas. Y ya está. Vamos a ver cómo quedó. Y aquí tenemos ya el corte en cuero. Hizo un muy buen corte. Con este pedazo de cuero voy a crear una etiqueta de viaje. Le voy a colocar un personalizado
con vinil textil termoadhesivo con brillo. Voy a prensar este diseño utilizando la mini press de HTV Rond y lo voy a prensar por 30 segundos a 335 grados Fahrenheit. Ya que esté listo, le voy a colocar un listón color negro y ya voy a tener una etiqueta para mi equipaje de viaje. Incluso quedan muy bonitas para regalar. Y estos solo son algunos de los ejemplos de proyectos que puedes crear con esta maravillosa máquina. Recuerda que esta nueva máquina cortadora Locklick iCraft va a estar en preventa desde el 29 de noviembre al 31 de diciembre. Así que si estás pensando en adquirir una máquina cortadora como esta, te invito a que visites la página oficial de Locklick. Ellos están teniendo ahorita un especial de Black Friday. Así es que si deseas más información, te dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Espero que hayas disfrutado de este desempaque, revisión y tutorial de la nueva máquina cortadora Locklick iCraft. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y también a que aprietes la campana de notificaciones. De esta forma no te perderás ninguno de mis tutoriales nuevos. Gracias por tu visita y hasta la próxima.